buen día para todos ustedes. Soy Claudia Castro desde Argentina y Jorge Luna desde los Estados Unidos. este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 8 al 14 de marzo del 2026. Internacional pide liberar a periodista latina detenida por ICE en Nashville, estado de Tennessee. La organización Amnistía Internacional Estados Unidos pidió la liberación inmediata de la periodista Stephanie Rodríguez, quien fue detenida el pasado 4 de marzo en Nashville por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE. Según informes de prensa citados por la organización, la comunicadora fue arrestada aparentemente sin una orden judicial, a pesar de encontrarse legalmente en territorio norteamericano. Justin Mazzola, subdirector de investigación de dicha organización, afirmó que Rodríguez debe de ser liberada de inmediato y afirmó: la señora Rodríguez debe ser liberada urgentemente y reintegrada a su comunidad y a su labor periodística. El representante de Amnistía Internacional añadió que el sistema migratorio estadounidense no debería de utilizarse como una herramienta para silenciar el trabajo de los periodistas. Rodríguez trabaja para Nashville Noticias y Univisión 42 de ese estado, donde cubre temas relacionados con la aplicación de la ley migratoria. De acuerdo con reportes, la periodista fue detenida mientras viajaba en un vehículo plenamente identificado con la prensa y con el medio Nashville Noticias. Amnistía Internacional calificó la detención como un ejemplo preocupante de lo que describió como ataque contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Lo que dice la ley sobre enviar a inmigrantes a la guerra. El aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán ha reavivado una pregunta que circula con fuerza en redes sociales. Grupos comunitarios y conversaciones familiares. Si eres inmigrante y vives en Estados Unidos, ¿pueden obligarte a ir a la guerra? La duda comenzó a extenderse después de los recientes ataques militares vinculados al llamado Operación Furia Épica y del temor a que el conflicto pueda escalar para muchos jóvenes inmigrantes con o sin papeles. La inquietud es comprensible, pero la respuesta legal es más compleja de lo que parece. ¿Qué dice la ley sobre inmigrantes y el servicio selectivo? En Estados Unidos existe una ley que obliga a la mayoría de los hombres que viven en el país a registrarse en el sistema de servicio selectivo. El requisito aplica para hombres entre 18 y 25 años sin importar su estatus migratorio. Eso significa que deben registrarse ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes con Green Card, beneficiarios de programas migratorios como DACA, refugiados o asilados, incluso inmigrantes irregulares. Sin embargo, registrarse no significa que la persona vaya a ser enviada al ejército automáticamente. El registro simplemente coloca el nombre del solicitante en una base de datos que el gobierno podría usar si alguna vez se activara un reclutamiento militar obligatorio. Uno de los mayores malentendidos entre inmigrantes y que también confunde a los usuarios de las redes sociales es pensar que registrarse equivale a enlistarse en el ejército. En realidad, son dos cosas muy distintas. El registro en el servicio selectivo es un requisito administrativo que existe desde hace décadas en Estados Unidos. Solo en caso de una emergencia nacional extrema, el gobierno podría activar el reclutamiento obligatorio. Las dudas aumentan después de las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien fue consultada sobre la posibilidad de un reclutamiento si el conflicto se intensifica. La funcionaria aseguró que el servicio militar obligatorio no forma parte de los planes actuales del gobierno. No obstante, también señaló que el presidente Donald Trump mantiene abiertas todas las opciones para responder al conflicto con Irán si la situación se agrava. Aunque registrarse no significa ir a la guerra, ignorar esa obligación puede tener consecuencias importantes, especialmente para los inmigrantes. UCIS
puede considerar que el hombre que debía registrarse y no lo hizo no cumple con el requisito de buen carácter moral, algo clave en muchos procesos migratorios. Eso puede afectar, por ejemplo, solicitudes de naturalización, acceso a ciertos empleos federales, algunas becas financiadas por el gobierno. Por esa razón, abogados de inmigración suelen recomendar informarse bien sobre esta obligación. En medio de la incertidumbre internacional, la clave para muchos inmigrantes es entender la diferencia entre los rumores que circulan en redes y lo que realmente establece la ley. ICE deporta a 2 niñas ciudadanas de Estados Unidos. El juez ordena su regreso inmediato. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, enfrenta una nueva controversia tras la deportación de 2 niñas gemelas de 12 años, ciudadanas norteamericanas. Un juez federal ordenó su regreso inmediato a Florida después de que las menores fueran enviadas a Guatemala junto con su madre, en un caso que ha reavivado el debate sobre los procedimientos migratorios y la protección de ciudadanos estadounidenses. Las menores nacidas en el año 2013 en Orlando fueron trasladadas fuera del país luego de ser puestas bajo custodia de ICE, mientras su madre acudía a una cita migratoria. De acuerdo con documentos oficiales, el caso fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Florida, donde el juez federal Gregory Perenzel ordenó que las niñas regresen de inmediato a Estados Unidos. La petición fue presentada por la abuela de las niñas, Sonia García, quien solicitó un recurso de habeas corpus alegando que las menores habían sido detenidas y trasladadas fuera de Estados Unidos de manera ilegal. Según los documentos presentados ante el tribunal, las niñas estaban esperando con su abuela en el estacionamiento fuera de un edificio de ICE el pasado 9 de marzo, mientras su madre, Marly Carolina Moratalla, asistía a una cita con autoridades migratorias. De acuerdo con el expediente judicial, un agente de ICE le pide a la abuela y a las niñas que se acercaran a la entrada del edificio. En ese momento, las menores fueron capturadas y colocadas bajo custodia, conocida como unidad familiar, que en algunos casos permite que los hijos de personas deportadas viajen con sus padres fuera del país. Posteriormente, el tribunal emitió una orden temporal que impedía que las niñas fueran trasladadas fuera del distrito judicial mientras se revisaba el caso. Sin embargo, para ese momento, las menores ya habían sido enviadas hasta Guatemala junto con su madre. El juez Perenzel escribió en su dictamen: los documentos presentados por la defensa indican que el 25 de febrero de este año, la madre había presentado un formulario que indicaba su deseo de que las niñas permanecieran en Estados Unidos bajo custodia de su abuela. El fallo también menciona que el padre de las niñas, Anthony Teo García, es residente permanente legal. Sin embargo, el tribunal señaló que esto no está claro porque las autoridades migratorias indicaron a las niñas que no podían permanecer con su padre. El juez Perenzel dijo: no está claro por qué el personal de ICE supuestamente le dijo a las peticionarias que no se podían quedar con su papá. Por ahora, el Tribunal Federal continúa supervisando el cumplimiento de la orden que exige el regreso inmediato de estas niñas, ciudadanas norteamericanas, nacidas en la ciudad de Orlando, Florida. Corte bloquea limitantes sin apelaciones de deportación. Inmigrantes tienen mejor oportunidad. La Corte del Distrito de Washington, D.C. bloqueó partes sustanciales de una política del gobierno del presidente Donald Trump que limitaba las apelaciones migratorias ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. De este modo, se revierten las acciones de la Junta de Apelaciones de Inmigración. En la principal de ellas se
torna al plazo para presentar las apelaciones en 30 días en lugar de 10. La decisión del juez Randolph Moss dará más tiempo a inmigrantes para los casos de deportación que requieren una revisión adicional. La decisión del juez Moss fue emitida esta semana en el caso Amica Center for Immigrant Rights versus Executive Office for Immigration Review, enfocada en eliminar la revisión judicial significativa ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Los demandantes en el caso fueron representados por Democracy Forward, el Consejo Americano de Inmigración y el Centro Nacional de Justicia. La decisión del juez Moss puede complicar la política del presidente Trump y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE sobre las deportaciones masivas, ya que una persona tendría más tiempo para solicitar el bloqueo de su salida del país. ICE confirma 11 muertes de inmigrantes bajo su custodia en lo que va del año 2026. Al menos 11 inmigrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE. Esto entre enero y principios de marzo de este año. Según información oficial de la agencia, los casos se suman a las 31 muertes registradas durante 2025, la cifra anual más alta en 2 décadas. De acuerdo con reportes recopilados por la agencia de noticias británica Reuters, los fallecimientos han ocurrido en distintos centros de detención y hospitales a los que los inmigrantes fueron trasladados tras presentar complicaciones médicas mientras permanecían bajo custodia migratoria de ICE. Los registros oficiales incluyen además los fallecimientos de inmigrantes originarios de Haití, Irán, México, Guatemala, Camboya, Nicaragua, Honduras y Cuba. Algunos murieron tras complicaciones médicas, mientras que en otros casos las autoridades indicaron que las muertes siguen bajo investigación. Organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes han pedido revisar con mayor detalle las condiciones de detención y la atención médica disponible para las personas retenidas por motivos migratorios. También se ha pedido una mayor transparencia en las investigaciones de cada uno de los casos. El gobierno de Estados Unidos prepara un cambio en la forma en que gestiona su sistema de detención migratoria. ICE plantea poner en marcha un nuevo modelo que busca ampliar la capacidad del gobierno federal para detener y procesar a personas sin estatus migratorio en el país. Hasta ahora, buena parte de la infraestructura utilizada por la agencia ha dependido de centros administrativos por terceros operados mediante contratos con empresas privadas. Con la nueva estrategia, el objetivo es reducir esa dependencia y avanzar hacia una red de instalación bajo control directo del gobierno federal. La iniciativa fue detallada por el Departamento de Seguridad Nacional DHS. Se explicó que ICE comenzará a adquirir propiedades en diferentes regiones del país con la intención de desarrollar centros de detenciones propios. La idea es que esta red permita a las autoridades contar con una infraestructura más estable y centralizada para gestionar los procesos migratorios. Según el DHS, depender menos de instalaciones externas podría facilitar la coordinación entre las distintas etapas del procedimiento. Según el DHS, los nuevos centros estarán diseñados para permitir que las diferentes etapas del proceso, desde la detención hasta la gestión administrativa de los expedientes, se realicen en un mismo lugar. El empleo de trabajadores mexicanos en Estados Unidos alcanzó en 2025 un promedio de 19 millones de personas, destacando la importancia de la comunidad en el mercado laboral y su impacto en la economía mexicana a través de las remesas. De acuerdo con estimaciones basadas en las encuestas laborales de Estados Unidos, ese total se integró por 11.8 millones de trabajadores nacidos en Estados Unidos, pero de origen mexicano, y 7.2 millones de inmigrantes nacidos en México. Datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos indicaron que los mexicanos representaron el 11.6% del empleo total en Estados Unidos,
lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 12 trabajadores en la economía estadounidense. Pese a la desaceleración reciente, los trabajadores mexicanos, tanto migrantes como nacidos en este país de origen mexicano, según el estudio de dicho Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano, continúan siendo un componente fundamental de la fuerza laboral estadounidense, especialmente en sectores como la construcción, servicios, agricultura y hospitalidad. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 8 al 14 de marzo del 2026.